Iniciado el servidor, vamos a la configuración del DNS, ¿cierto? Lo que primero que se genera es un DNS local, que a diferencia de los dominios DNS convencionales, que son por ejemplo .cl, .com, .org, los dominios locales siempre se denominan con la extensión .local, ¿ya? Porque hacen referencia a un dominio interno. Cuando ustedes crean el Active Directory, el DNS, el primer dominio, no importa el nombre que tenga, pero que sea .local. ¿Ya? Incluso yo podría crear un dominio que ya existe en Internet, pero como va a trabajar en forma local interna, teniendo el .local, ¿cierto? Lo haría diferente. Por ejemplo, vamos a crear nosotros ese tomás.local. ¿Ya? Lo que vamos a generar en un momento más. Entonces ya en el servidor, si yo voy a la pestaña roles, ¿cierto? Ya debería aparecer el DNS server. Aparece como rol DNS. Después del reinicio. ¿Lo pillaron? ¿Sí? DNS server. Y ahí lo sigo expandiendo. Aparece DNS server. ¿Ya? DNS server. NS1. Y hay unos directorios que se llaman forward lookup, reverse y otro que se llama conditional. ¿Sí? Ya. El forward va a representar el cómo nosotros asociamos un nombre. Y el reverse es cómo el servidor responde. Ejemplo, para nosotros un forward sería esto. ¿Ya? A una IP. ¿Ya? Y el reverse sería lo siguiente. Entonces, forward, para que vamos entendiendo, es como nosotros como usuarios, como clientes, preguntamos por un dominio asociado a un IP. Y el reverse es como el servidor responde. Él responde que ese IP se asocia a un nombre. ¿Ya? Forward, como preguntamos, reverse, como responde. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener declarado. Forward, como preguntamos por el nombre, y reverse, como el servidor nos responde de vuelta. Nosotros preguntamos por un nombre, ¿cierto? Y él responde por una IP. Redirecciona. ¿Bien hasta ahí, cierto? ¿Bien? Entonces, si yo despliego la pestaña forward, me voy a dar cuenta que no hay nada todavía. Vamos a crear el primer dominio, un dominio local. Forward. Forward. En forward. Forward lookup. Ahí. Forward lookup. No hay nada, ¿cierto? No aparece nada. Entonces lo que vamos a crear ahí es una nueva zona. Nueva zona. Nueva zona. Entonces nos pregunta, bienvenido a la creación de la zona. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con una zona que se denomina primaria. ¿Ya? Primaria. Una zona primaria representa la estructura básica de la organización, ¿cierto? Lo que denominamos nosotros denominamos el dominio, que lleva el bosque, que lleva los árboles. ¿Ya? ¿Ahí sigue ya? Ya. Entonces, zona primaria, repito el paso para que los que van más atrasados. En el forward, ¿cierto? Forward. Nueva zona. Nueva zona. Y ahí me dice, bienvenido a la nueva zona. ¿Qué tipo de zona vamos a crear? Primaria, porque estamos armando este bosque. ¿Ya? Siguiente. Me pregunta, ¿cómo es el nombre de la zona? Aquí nosotros podemos crear el nombre de cualquier zona que represente la organización, siempre y cuando termine con .local. O sea, yo pudiese crear ahora Facebook.local como organización. Voy a crear ese Tomás.local. ¿Ya? Si ya el .local es una zona primaria, que es la zona inicial. ¿Puede ser un nombre de fantasía? Sí. ¿Qué restricción pide? Que los nombres no lleven una ñ, por ejemplo. La letra ñ. Ese Tomás.local. .local. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Me va a crear un archivo que se llama stomás.local.dns. ¿Qué es ese archivo? Donde va a estar guardado los registros de la zona, ¿cierto? En la base de datos del DNS. ¿Ya? Siguiente.
Me da la opción de elegir uno existente. Me pregunta si yo tenía de otro servidor que rescaté, lo pudiese haber cargado. ¿Ya? Sin actualizaciones dinámicas, como viene por defecto. ¿A qué se refiere sin actualizaciones dinámicas? Porque él no le está preguntando a otro servidor DNS. Él es el servidor DNS, ¿cierto? Él lleva la información. Siguiente. Y me dice que se creó, en este caso, el dominio cstomas.local de tipo primario en el forward. Y termino. ¿Ya? Ahora, yo despliego y me va a aparecer una subcarpeta en el forward de lo que se creó el dominio ctomas, ¿cierto? Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces se creó el forward. Lo que van a crear ahí, lo primero que vamos a crear dentro del forward y el ctomas, aquí abajito, es crear un host. Esto se parece a lo que hicimos Packet Tracer alguna vez, cuando creamos el nombre dominio y lo asociamos al IP. Acá se crea como new host. New host. El new host que vamos a hacer se va a llamar como se llama la máquina en sí, NS1. Entonces, new host, y nos pregunta, ¿cómo se va a llamar? NS1. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, empieza a armar la estructura, ¿cierto? Dice NS1, así se va a llamar la máquina en la red. ¿Ya? Ya abajo, el IP del mismo servidor. 192.168.1.10 creo que es, ¿cierto? Termina con 10. 192.168.1.10. Tienen que asegurarse. Verifiquen que sea el IP. Tiene que ser el propio servidor. ¿Ya? Punto 10, perfecto, en la punto 10. Entonces, NS1, nombre de la máquina y la IP. Y inmediatamente crea la estructura. Crea la estructura. Ahí en paréntesis aparece. ns1.ctomas.local. Y le digo añadir host. Ok, y cierro. ¿Ya? Y de hecho, si yo miro hacia el lado, ahí aparece nombre creado y al lado aparece la IP asociada. ¿Ya? Entonces tenemos ya la primera parte. Ahora, vamos al reverse. A la pestaña reverse. En el reverse no hay ninguna zona creada. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer también es nueva zona. Así como hicimos nueva zona en el forward, nueva zona. ¿Esa sería primaria, profe? ¿Cómo? ¿También sería primaria? También, igual. De hecho, esto es lo que estamos haciendo. Mira, forward y luego reverse. Se hace igual, mira. Nueva zona. ¿De qué tipo? Primaria. Y me pregunta con qué voy a trabajar. ¿Con qué direccionamiento IP? ¿Estamos con qué IP? IPv4. IPv4. ¿Ya? IPv4. Y aquí debo agregar los tres primeros octetos de la red de la que estoy trabajando. ¿Cuál sería? 192.168.1. Son los tres primeros octetos. Tres primeros octetos. 192.168.1. ¿Ya? El archivo que aparece ahí creado, que está en forma inversa, porque la IP empieza al revés, ¿se fijaron? Dice 1.168.192. Es el archivo también forward y reverse que se va creando. Es la base de datos. ¿Ya? Voy a siguiente. Sin actualización dinámica. Lo mismo que había. Y termino. Finish. Entonces, verifico, jóvenes, lo siguiente. En el forward creamos un host que se llama NS1. ¿Sí? NS1. ¿Ya? Y debo ahora asociar al revés. Pues si en el forward hice el NS1, ahora en el reverse voy a hacer la IP asociado al nombre. ¿Ya? Aquí fue botón derecho, new host, ¿cierto? En el reverse, en la carpeta que desplegamos nueva, new pointer, new PTR, new pointer, ¿ya? Nuevo puntero. ¿Qué es lo que hace el puntero? Asocia al revés por ahora, ¿cierto? Si antes era el nombre y el IP, aquí va a ser IP a nombre. New pointer, ¿ya?
De ahí, ¿qué falta? La IP. Ya abajo en hostname debo ir a buscar al host que creamos recién, en browse. Está dentro de NS1, está dentro de forward, está dentro de ctomas.local, y ahí está, NS1. Y lo agrego. Entonces, antes quedó nombre IP, y acá ¿cómo quedó? IP a nombre, ¿cierto? El inverso. Y terminamos la primera parte del dominio. Está hecho el forward, está hecho el reverse. Forward, reverse. Forward, reverse. ¿Cómo está Francisco? ¿Bien? Ya. Última configuración que nos queda para este dominio local, el dominio primario. Tenemos que modificar ahora, arriba, el archivo que se llama SOA, el archivo de autorización. ¿Ya? Ese archivo, ¿qué información tiene? Tiene la siguiente información. Por ejemplo, va a decir cada cuántos segundos el DNS tiene que buscar si existe un dominio creado en parámetros, en NS1. ¿Ya? Y asociar quién va a ser el servidor NS1. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? Aquí mismo. En el primer archivo, que está aquí, que se llama SOA, que está dentro de donde, de forward, dominio, SOA, arriba, botón derecho, propiedades. Porque vamos viendo la ruta. De todas formas, el video está grabado ya para repasarlo, ¿cierto? Bien pausadito, lo estamos haciendo para que... Paso a paso. Properties. Ya, entonces, en las properties, lo primero que voy a cambiar es que falta algo aquí. Dice, primary server lo encontró. Dice NS1, pero ¿qué le falta? ctomas.local, le falta la parte del dominio. Entonces lo que hago ahí, lo busco, mira. Primary server, browse, ¿ya? Y ahí aparece NS1 y lo marco. Entonces, busco, hasta que encuentra al host NS1 y se crea la estructura. Dice, intervalo de refresco 15 minutos, es mucho tiempo. Si aparece un dominio nuevo, va a demorarse 15 segundos en encontrarlo. Para nosotros es un minuto. Así cada un minuto va a estar publicando los nuevos dominios creados. ¿Ya? Vamos poniendo a aplicar. ¿Ya? Hicimos acá primary server, lo buscamos, cambiamos a un minuto el intervalo y ya nos vamos ahora a la pestaña que está arriba que dice name servers. Y ahí me voy a encontrar con un detalle. Dice NS1 y al lado dice IP unknown, desconocida. No está asociado al IP, el servidor. No está asociado. ¿Cómo lo hago? Edit, resolver. De ahí abajo en verde va a estar la IP. La pincho y le doy OK. Entonces ahora se asocia el servidor NS1, ¿cierto? Asociado a una IP. ¿Bien hasta ahí? Estamos tiki-taka. Aplicar. Ahora voy al reverse. Hasta ahí terminé con ese archivo. Voy al reverse. Y al reverse también tiene un archivo que se llama SOA. SOA también lo tiene. Y también botón derecho. Y también lo vamos a editar. ¿Ya? A ver si repasamos. ¿Qué editamos en el tiempo? Ahí. En el intervalo. Un minuto. Perfecto. Vamos aplicando. Dice primary server. ¿Qué tenemos que buscar? El nombre. Buscar browse. Forward. Hasta que encuentro el NS1. Y ahí crea la estructura. ¿Y qué es lo último que falta? Name server. Name server arriba. Aparece la IP desconocida. Usted edita, resuelve y aparece la IP correspondiente. Y la agrega. ¿Ya? Entonces en este momento nuestro servidor está corriendo. ¿Qué me falta hacer en el cliente ahora? ¿Qué me faltaría en el cliente?
para que veamos si encuentra el servidor DNS. Miren, en el cliente, a usted lo más probable que le faltó en la tarjeta de red del cliente agregar el DNS. Entonces ahora lo agrega como DNS preferido. Lo agrega como DNS preferido. Pregunta, ¿con qué comando nosotros vemos quién es nuestro DNS? NSLookup. Lo ejecuto en el cliente y debería aparecer el nombre del servidor. Si usted llega hasta este punto, el servidor ya está bien configurado DNS. Ejecuto NSLookup y en el cliente tiene que aparecer el nombre de la máquina. Dice, perfecto. En el cliente. Entonces, en el segundo servidor, ya para que terminemos con esta parte del taller, todas las configuraciones administrativas básicas, ¿cierto? También con RAID, también con IP estática, ya debo apuntar el DNS, ya debo apuntar todo lo que es el dominio. Chau. Ya. La máquina 2, ¿cómo se llama? NS2. NS2, ¿ya? ¿Qué tiene? IP estática. Hay que agregar el DNS, muy bien. Hay que agregar el DNS. Porque ya lo tenemos preparado, entonces al servidor 2 hay que agregarle la dirección de la otra máquina. La 1.10, ¿cierto? Ya. ¿Qué más hicimos? A ver si se recuerdan. ¿Cómo hicimos el cambio en la zona horaria? Ya. ¿Cierto? La zona horaria la cambiamos a ¿cuál? A ntp.choa, ntp.ucm, ¿cierto? Hay que cambiar la zona horaria. ¿A cuál nosotros nos corresponde? Santiago -4, siempre. Santiago -4, zona horaria. Y desmarcar que se haga el cambio automático, si no, se les va a cambiar en marzo y en diciembre, ¿ya? Y en la zona que dice Internet Time, desmarcar la que trae por defecto, que es de Microsoft, y ustedes agreguen que puede ser Choa o USM. Usted elige, ¿ya? Choa o USM. ¿Memoria virtual? También, pues. A ver, para los compañeros que no estaban, ¿cómo se hacía la memoria virtual? Aquí lo vamos a repasar. Recuerden que la memoria virtual, lo explicamos al principio, es memoria lógica para sumarle la memoria física. Yo eso lo alcancé a hacer. A ver, vamos, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Da lo mismo el valor o no que le ponga? No. Tiene que ser... Setting. Primero hay que bajarle todo el rendimiento. Todo. Ya, ajustar rendimiento. Aplicar. Aplicar. Ya, y luego me voy a... Advanced, ya. ¿Cómo cambio? ¿Y qué valor tiene que ser? Primero viene deshabilitado. Siempre la mitad de la memoria física y luego el tamaño real que tengo en la memoria. 1 giga, ya. Y seteo. Set. Y seteo. Si usted, por ejemplo, Víctor, mira la siguiente pregunta. ¿Sabe, profe? Le puse 4 gigas máximo. En realidad, no te va a funcionar, po. No te va a funcionar porque siempre toma como máximo la RAM física. Aunque tú pongas 4 gigas más, te va a tomar hasta el máximo que el 1. ¿Ya? Claro, si tienes 4 gigas de RAM física, aquí pondrías 2048 y acá 4096. Siempre se comienza con el valor en la mitad y se termina con el mismo valor.
Si tienes 4 GB en RAM, aquí sería. Si tienes 4 GB en RAM, ¿cómo sería? 2048 y aquí 4096. En el caso de tu equipo. ¿Ya? De ahí seteo y ok. Y reiniciar. Estamos haciendo las mismas configuraciones repitiéndolas en ambos. Ya. Estamos en el segundo servidor, en el que va a ser servidor de aplicaciones. Servidor de aplicaciones. Ya, ¿cómo levanto el servicio? A ver, Francisco, quiero levantar el servidor web. ¿Qué haría? Ya, para que veamos esto. El segundo servidor tiene la misma configuración, está todo igual, la misma RAM, todo igual. Todo igual que el 1. ¿Ya? Entonces, en Server Manager, vamos a añadir un rol. Un rol. Añadir rol. ¿Ya? Víctor, ¿Qué servidor vamos a hacer? ¿estamos en el segundo servidor? Sí. Añadir rol. Ya. Siguiente. Y van a aparecer varios roles. Aquí tienes que tener cuidado. Tienes que seleccionar dos pestañas. Dos pestañas. Hay que elegir la que se llama Application Server. ¿Ya? Y le dice que le va a agregar unos componentes. Le dice que sí. Y agrega Web Server. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? Hay que agregar las dos. Cuando nosotros instalamos Application Server, estamos instalando los servicios adicionales que necesita un servidor web. Ejemplo, ¿cómo voy a subir los archivos después? Necesito otro protocolo. ¿Cuál sería? FTP. Entonces, en Application Server va a levantar los servicios adicionales, FTP por ejemplo. Y en el Web Server, el que va a mantener la página. ¿Ya? Entonces, por eso seleccionamos los dos. Si ustedes, por equivocación, solamente eligen Web Server, no van a poder subir las páginas porque el servicio FTP no va a estar. Tienes que ir de la mano, FTP y web. ¿Cómo subo los archivos que tú hagas a la servidor después? Ahí está la lógica, ¿cierto? No se puede. No se puede. Entonces, Application Server y Web Server. Le aparece un asistente, eligen todo. ¿Estamos? Pero todo lo que le aparezca. Ya. Application Server y Web Server. Ya. Luego le dice un resumen. El servidor web de Microsoft se llama Internet Information Server. Y es un servidor que puede soportar varios tipos de archivos programados. Páginas web como HTML, páginas web como ASP. Ya, ahí no vamos a entrar más en detalle porque ustedes no son del área de desarrollo de programación, pero se pueden hacer páginas dinámicas, páginas con base de datos, se pueden hacer cosas bastante avanzadas, ¿ya? Nosotros nomás vamos a hacer la página básica para mostrar un documento, ¿ya? Así que no vamos a entrar más en ese fondo, pero sí cómo funciona la infraestructura. ¿Ya? Entonces, siguiente. Aquí aparecen, cuando vamos al siguiente, algunos roles a instalar, ¿cierto? Los que vienen los dejamos por defecto. No instalamos nada del primer asistente. Nada. Nada. Y en la segunda pestaña, ¿cierto? Pasa nuevamente, ¿cierto? Cuando va a elegir Internet Information Service, aquí sigue el hijo. Aquí sigue el hijo. ¿Cuál es el hijo de acá? Hay que seleccionar la que dice Application Development. Y se pinchan varias cosas adentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pincha ahí? ¿Qué es lo que se carga? Lo que se carga son para que habilite el lenguaje de programación, porque quizá el cliente que le estamos preparando el servidor web va a querer una página dinámica con base de datos. Y por lo tanto va a usar el lenguaje que está ahí que se llama ASP.NET. ¿Ya? Entonces, por eso seleccionamos y elegimos esos componentes. Y más abajo, ¿qué componente viene abajito? FTP. Entonces pinchamos el FTP Server y el FTP Console. Es decir, pinchamos toda la galería.
Y de esa forma vamos a tener un servidor web para publicar páginas y también el servicio FTP para poder subir las páginas. Las dos cosas. Ya, las dos cosas. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Y ahora la instalación. Hacemos la instalación. Hacemos la instalación. Esa parte la voy a pausar. Esa es como sugerencia para considerarlo, ¿ya? Listo. Se instaló el servicio web. Se instaló el servicio web. Vamos a configurar, jóvenes, el servicio web. Servicio web. Hasta ahora... ¿Está instalando? ¿Por qué tan lento? Ya chicos, vamos a revisar el servidor web. Vamos a revisar el servidor web. Debería estar, jóvenes, una vez que se instaló, como rol. Le va a aparecer el rol que dice Web Server. ¿Ya? Y además Application Service, ¿cierto? Son como dos roles que están ahí. Perfecto. Recuerden que en uno se maneja el servicio de página web y en otro se maneja el servicio de FTP. ¿Ya? Entonces, despleguemos Web Server. Web Server. Aparece uno que se llama Internet Information Server Manager. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? En esta herramienta, en Internet Information Server Manager, le va a aparecer la configuración, ¿cierto? Del sitio en el que estamos trabajando. No, entra por acá, va a ser el mismo atajo. Entra por Server Manager. Server Manager. Roles. Despliega los roles. Y ahí están las pestañas. Application Server y Web Server. Pincha. Pincha una vez. Y pincha nuevamente. Y ahí se expande. Ahí se expande. Y ahí va a estar en Internet Information Service. Bajé hasta que encontré una pestaña que dice Site y Default Website. Ese Default Website es la página que trae de ejemplo el servidor. ¿Ya? La página, igual que en Packet Tracer, trae una página por defecto. ¿Sí? Esa es la página que nosotros estamos visualizando. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Default Website. Default Website. Ya, la pregunta es, ¿dónde físicamente está esa página? Tiene que estar en algún lado, ¿cierto? Para que sepan dónde está, es la siguiente ruta, porque este es el administrador del servidor. La página, ¿cierto? Que debe estar por defecto, está en la siguiente ruta. En el servidor, está en el disco C, está dentro de la carpeta inetspub, www.root, y el archivo por defecto que estamos viendo, ese que está ahí que se llama EEStart, que después nosotros vamos a hacer nuestro propio archivo, un index HTML personalizado. Pero es el que vamos a ver nosotros en un momento más. Ese está ahí, ¿ya? Ese está ahí, ¿ya? Entonces, ahí está físicamente, la ruta sería disco C, luego inetpub, luego www.root. Perfecto, y ahí está el archivo en el servidor. Después, cuando nosotros queramos subir archivo, tenemos que subirlo a esa carpeta. ¿Ya? ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sabemos dónde está el archivo? No vamos a configurar nosotros el archivo hoy día, ni tampoco vamos a configurar el FTP todavía, ¿cierto? Solamente instalamos el rol y sabemos dónde está. Ahora, como sabemos que este servidor tiene una página corriendo, lo que vamos a hacer en el DNS es apuntarlo.
apuntarlo donde está. Entonces, vamos al DNS. Lo único que hicimos fue levantar el servicio, ¿cierto? Web. Y saber que hay un archivo. Entonces, vamos al DNS. Para que vamos terminando, jóvenes. Con esto ya damos finiquitado. Claro. En el DNS, lo que vamos a hacer, así como creamos el dominio stomás.local, vamos a crear el dominio stomás.cl, ¿cierto? Este podría ser stomás.cl, podría ser el facebook.com, lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, en el forward, nueva zona. Cada vez que usted quiera crear una zona, sería, mira, forward, new zone, y es lo mismo que hicimos hace un rato atrás, lo mismo. Siguiente, ¿qué tipo de zona? Primaria, y aquí te crea el nombre de la zona. Voy a crear una que se llame stomás.cl. Si usted quiere crear otra, un .com, lo que quiera ahora, pues queda a su gusto, ¿ya? Google.com si quiere, Facebook.cl, ¿ya? Yo voy a crear stomás.cl. stomás.cl, ¿ya? Víctor, ¿vamos bien? Ya, siguiente. Se crea el archivo DNS, siguiente, y sin actualización dinámica. Y termina. ¿Ya? Y ahora aparece la zona que creamos y la local, ¿cierto? Están las dos juntas. En la zona nueva que hicimos, hay que hacer un new host. Fíjense lo que vamos a hacer. El protocolo web. ¿Cuál es el protocolo? www. ¿Qué se empieza a crear en la estructura? Se empieza a crear, ¿cierto? Se crea el www.stomás.cl. Y abajo tengo que apuntar ¿a dónde? Al servidor web. 1.11, muy bien. www arriba. Estás creando el dominio. ¿Bien? Ahí estamos creando, ¿sí? Se crea el www.stomás.cl a la IP 192.168.1.11, ¿sí? Y le doy añadir host. Pero también voy a hacer otro host, inmediatamente. Recuerden que nosotros vamos a crear un servicio FTP. Entonces lo creo igual. Ahí mismo, new host, FTP, y también el FTP está alojado en la misma máquina. ¿Y se empieza a crear la estructura? Sí, ftp.stomás.cl, ¿cierto? Perfecto. Y le doy añadir host. Nada más. Ya no es necesario, jóvenes, no es necesario modificar los archivos SOA. Los archivos SOA solamente se modifican en el primer dominio, en el punto local. Ahora ya no se tocan. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiera crear un servidor de correo y apuntarlo, sería pop3. ¿Se acuerdan? stomás.cl o sftp. No. Pero eso haría la pega de los lados, ¿no? Pero nunca queda bien porque te apunta a cualquiera. Es mejor hacerlo manual, el puntero. Ya. Víctor, ¿estamos bien ahí? Creamos el www y el FTP. Los prefijos. Ahora nos vamos al reverse. Y en el reverse, aquí mismo, creamos ¿qué cosa? Los new pointer. Ya. Entonces, el primer new pointer, les digo que el IP va a ser la 192.168.1.11 y busco dentro de NS1, dentro de forward, dentro de stomás.cl al www. Hay que hacer los dos veces. Y elijo el www. Y ahí hago el proceso invertido, la IP al nombre. ¿Ya? Y vuelvo a hacerlo. ¿A cuál puntero me faltó? Al FTP. Al 1.11 y busco el FTP. De ahí se crean las dos búsquedas de dominio. Entonces, Víctor, en el forward preguntas por un nombre asociado a un IP y en el reverse preguntas por el IP asociado al nombre. Si todo esto está bien y quedó en forma exitosa, lo que va a hacer usted ahora en el cliente
va a abrir el navegador, va a digitar www.stomas.cl y debería mostrar una página de bienvenida que es la del servidor web. Yo lo hice en ese lugar, se puede. También se puede. Entonces ahí estoy viendo la página, ¿ven? Si me muestra eso, estamos ok. ¿Está bien o no? Sí. Esa es la página por defecto de Internet Information Server. Me la está buscando. ¿Ya? Estamos súper. Y si estuviese corriendo el FTP, ¿cómo lo buscamos? Sería FTP. Es que ya estamos en nombre, po. .cl. Claro. Todavía no está corriendo el FTP, pero sí lo podría encontrar. Claro, por eso me dice no tengo permiso porque todavía no hemos configurado, pero lo encontró. Ahí está. ftp.ctomas.cl, que es lo que hacemos nosotros en el servidor cuando buscan archivos, ¿cierto? Pero esto me interesa a mí. Esto me interesa a mí. Pregunta. ¿Se atreven a hacer una página de inicio? ¿O hacer su propia página? ¿O quieren dejar la que viene por defecto? Hagamos nuestra propia página, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra propia página, miren. ¿Ya? Entonces, para poder hacer la página, la vamos a hacer no por FTP, la vamos a hacer directo ahí en el servidor, ¿cierto? Después la vamos a aprender a subir. Sí, por bloque de notas la vamos a hacer. Ya. Entonces, vamos a hacer nuestra propia página a ver si funciona. Vamos al servidor web, ¿cierto? Vamos a ir a la carpeta donde están alojados los archivos. Y vamos a hacer con un bloc de notas, ¿cierto? Un nuevo bloc de notas. Abre un bloc de notas. Sí, vamos a hacer un bloc de notas a la página. Un nuevo notepad ahí. Y vamos a hacer el código fuente. A ver si se acuerdan de Packet Tracer. El H1, ¿se acuerdan? Les voy a dejar el código. HTML. Así sería. Y lo guardan el archivo como index.html. Tienes que hacer un bloc de notas. La página de inicio. ¿Ya? Eso en el server. En el server. Si no encuentras la tecla, ¿cómo la busca? El archivo se guarda como index.html. ¿Ya? Como index.html. ¿Ya? Si no encuentras las teclas, ¿cómo hacen los símbolos? Claro, ayuda en pantalla. Po. On screen keyboard. Y ese index tiene que estar guardado dentro de inetpub www.rot. El archivo index.html tiene que estar guardado en esa ruta dentro de inetpub www.rot. Y Francisco, se mostraría algo así. Guardé el index, ¿cierto? Ahí está. Index.html.
Ahí está mi página. Hola mundo. Entonces ya, en vez de ver la página por defecto, estoy viendo la página que yo hice. La hice en forma local, la hice directamente. ¿Ya? Ocupa el teclado en pantalla si no puede escribir, ¿cierto? Y ahí lo edita. Ahí tienen las teclas y las combinaciones posibles. ¿Ya? ¿Funcionó, Pablo? Sí, que no recuerdo cuál era.